Bendiciones, amada iglesia, gracias por las oraciones que hacen tanto bien. Justo ayer, o cuando hablábamos con el pastor, me decía, ¿no?, lo que es el cambio de perspectiva, y te lo comparto porque a mí fue de mucha bendición. Yo le decía al pastor, justo me operan mañana, el día de mi cumpleaños, y a las vísperas del Día del Padre. Y él me decía, claro, yo ya estaba, viste, tirándome para abajo, y él me dijo, míralo al revés, míralo con los ojos de la fe, de decir, el día de tu cumpleaños vos estás en el cumplimiento de la promesa de la sanidad de Dios para tu vida, ¿no? Cuidando el templo. Y ahí me dio paz, ¿no? Lo que es el cambio de perspectiva, cómo afecta en todo. Así que te aliento también, como me alentó el pastor, a esto, ¿no? A pensar y ver las cosas con la mente y con el corazón del Señor, que es de tanta bendición. Y justamente de eso te quería hablar, lo que el Señor me viene hablando a mi corazón. Estamos en una iglesia que Dios nos habla mucho sobre la palabra crecimiento, y no está mal escrito. Yo sí tengo medio un toque con la ortografía, parece que está mal escrito, pero es un juego de palabras, el llamado de Dios a crecer, ¿sí? Yo puse crecer porque para crecer necesitamos dos cosas, creer y ser. Un crecimiento verdadero es aquel que nace de lo profundo de nuestro corazón en el ser, en nuestro ser interior, en nuestro corazón que el Señor conoce y que nosotros también. Y obviamente sin fe no podemos crecer, la necesitamos. Así que juntos quiero que el Señor nos hable, ¿no?, sobre el crecimiento a todos los que estamos acá, ya sea que venimos hace años, que servimos o capaz somos nuevitos, que Dios, esa palabra, sea soltada y nos ministre en esta noche. Así que vamos a ir con la placa. Y antes de empezar, como introducción, quería compartirte 3 cosas importantes sobre el crecimiento. La primera tiene que ver con lo físico. Fuimos diseñados por Dios, Dios nos creó y fuimos diseñados para crecer. Y yo buscaba un montón de cuestiones físicas, emocionales, y la que más me gustó para poder graficar que fuimos diseñados para crecer es algo neurológico. Vieron que el pastor siempre nos habla del tema de las neuronas y demás. De hecho, los líderes estamos estudiando la mente del líder en cuanto a lo que es la neurociencia y la palabra de Dios, porque Dios nos creó. Y mira lo que dice esta enseñanza. Dice, tenemos un sistema de recompensa cerebral. El cerebro está diseñado para reforzar comportamientos que lo hacen avanzar. Aprender activa el sistema de recompensa, esto libera dopamina, y resolver problemas genera satisfacción y motivación. El esfuerzo y la superación producen crecimiento personal y sentido de logro. Esto quiere decir que cada vez que aprendemos cosas nuevas, que generamos hábitos, por ejemplo, que es algo a conquistar, pero vieron que el pastor nos cuenta su testimonio, que él tiene la disciplina de ir al gimnasio, ¿no? Y al principio cuesta, y uno va por fe, por disciplina, por un montón de cuestiones, pero después te va generando ese placer, esa energía, ¿no?, de estar aprendiendo o haciendo cosas nuevas, ¿no? Lo mismo pasa con la alimentación, lo mismo pasa con aquellos que tal vez dejaron de estudiar por un tiempo y estudian, ¿no? Como que te genera como una adrenalina, pero en realidad se llama dopamina, que genera satisfacción y motivación. Y dice que al cerebro le hace bien porque está desarrollado para eso, está desarrollado para poder crecer, para poder superarnos, para poder avanzar. Así que físicamente, o sea, Dios nos diseñó en espíritu, alma y cuerpo para que nosotros crezcamos y avanzamos. Y eso tiene un montón de beneficios. Y eso me pareció muy importante porque a veces decimos, no, yo no puedo porque me cuesta esto, porque me cuesta aquello. Y veía esto, ¿no? Dios nos creó tan maravillosamente, como dice el Salmo 139. Y acá dice que Dios nos creó, aún neurológicamente, para poder crecer. Amén. Decirle al que tenés al lado, Dios te preparó para crecer. Dios te preparó para crecer. Otra cosa importante que es bueno saber sobre el crecimiento es que, como dice la palabra, el crecer empieza desde el ser. ¿Cuántos conocen ese versículo que está en Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada? Bien, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La Reina Valera dice, porque de él mana la vida, pero la NTV, que es la que solemos leer también, dice, determina el rumbo de tu vida. Bueno, yo hice de ese versículo una paráfrasis en base a la palabra y puse, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque este determina tu nivel de crecimiento. Tremendo. Cuidemos nuestro corazón
porque Él determina nuestro rumbo de nuestra vida y Él determina también nuestro nivel de crecimiento, ¿no? ¿Cómo está hoy nuestro corazón? Y para poder graficar eso, ¿cuántos recuerdan la parábola del sembrador, ¿no? Donde habla de la semilla, que es la palabra de Dios, y que habla de diferentes tierras, ¿no? La tierra fértil, la tierra con espinos, la tierra con piedras. Y a mí lo que me llama la atención es que la semilla, que es la palabra de Dios, siempre es la misma. O sea, siempre va a ser efectiva porque es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que depende para que esa semilla pueda dar fruto es que el crecimiento depende del tipo de la tierra, es decir, de la disposición de nuestro corazón. Por eso digo, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él determina el tipo de crecimiento que hemos de tener. Y quería arrancar con esto, ¿no? Decir, ¿cuántos anhelamos crecer? A ver, levante la mano. Bien, la mitad para allá quiere crecer. A ver, ¿cuántos realmente quieren crecer? A ver, levanten bien su mano. Sé que es miércoles, pero bueno, ahí estamos, los hijos de Dios. Bueno, la palabra de Dios en la parábola del sembrador nos enseña esto, que la semilla siempre es la misma, es Dios. Es la palabra, dice la palabra de que el verbo se hizo carne, ¿no? El verbo era con Dios, el verbo estaba en el principio, o sea, la palabra es Dios mismo. Y la semilla siempre es eficaz, pero depende la tierra de nuestro corazón. Y yo te pregunto, y obviamente no hace falta que contestes, pero ¿cómo está tu corazón? Honestamente, nosotros todos decimos, sí, quiero crecer, pero ahora vamos a ver en profundidades por qué pasa que muchas veces queremos crecer, pero no lo hacemos, ¿no? ¿Cuántas veces que nos ponemos metas? ¿No? ¿Cuántas veces nos ponemos metas? Como el gimnasio, como comer sano, como hacer un montón de cosas en enero y llega marzo y ya está, nos dejamos para el año que viene y volvemos a empezar, ¿no? Y Dios quiere que crezcamos, pero qué bueno es a la luz de la palabra, ¿no? La palabra nos alumbra, pero no para condenación, sino para decir, che, quiero ir a más, y la palabra de Dios me da las herramientas espirituales para poder alcanzar eso más que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y otra cosa importante para saber sobre el crecimiento es que crecer en Dios es integral. ¿Qué significa esto? Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dios desea que crezcamos en todas las áreas, ¿no? Y oramos para que a medida que vayamos hablando en la palabra, Dios vaya poniendo anhelos en nuestros corazones para poder crecer, ¿no? Señor, yo tengo este anhelo, pero vos despertá tus anhelos en mí, de en qué áreas vos querés que crezca en este tiempo. Pero dice la palabra de Dios que Él quiere que crezcamos en espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y hay una palabra que siempre nos decimos con mi esposo cuando tenemos desafíos y metas, que es, dile al justo que le irá bien, ¿no? Y eso tenemos esa promesa a los hijos de Dios, que para los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Y Dios quiere que crezcamos no solamente dentro de la iglesia, sino siendo iglesia. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, quiere que estemos bien en todas las áreas. Entonces, para repasar, Dios nos creó en todas las maneras para que podamos crecer. Segundo, eso depende de la tierra de nuestro corazón y nace del ser. Y tercero, Dios quiere que crezcamos de manera integral. ¿Cuántos dicen amén? Mira, bueno, ahora justo se fueron todos los chicos, pero acá había edades. A ver, ¿cuántos años tiene el más chiquito de acá? A ver, Vicky, ¿cuántos años tiene? 5. A ver, después ya se fueron los más chiquitos. A ver, ¿hay algún preadolescente? A ver, ¿cuántos años tienen? 12. Bien, a ver, los que son pre, levanten la mano. Acá, mira, están bien adelante, muy bien. Los que son adolescentes, levanten la mano. A ver si quedó alguno. Ahí está, 1, 2. Los que son jóvenes más 19, levanten la mano. Ahí está, que tienen entre 19, muy bien. Jóvenes más 30, o sea, que tienen de 30 para arriba. Ustedes son jóvenes, hermanos. Los que son adultos, a ver, más 50, bueno, entre 50 y 60. Acá somos una juventud bastante extra large. ¿Y dónde está generación plateada? A ver, ahí está, muy bien. Bueno, ¿vieron? Nosotros tenemos diferentes edades, diferentes etapas de vida. Y en todas, naturalmente, vamos a crecer, ¿no? Todos tuvimos en algún momento la edad de Mateo, de Ian.
todos en algún momento tuvieron diferentes edades y pasaron diferentes etapas de la vida. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Y Dios quiere que crezcamos. Capaz nosotros mucho no queremos crecer, pero Dios quiere que crezcamos en espíritu, en alma y cuerpo. Y te voy a dejar una frase como para reflexionar. Y la vamos a poner en la siguiente placa. Y vamos a leerlo juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Crecer es aceptar el llamado y vivir el diseño de Dios. Esto significa que Dios nos llama a crecer. A sus hijos, dice la palabra de Dios que nosotros estamos en novedad de vida constantemente, ¿no? Porque tenemos a Cristo adentro. Y Dios nos llama a crecer. Así que no solamente nos diseñó para crecer, sino que nos llama a crecer. Decirle al que tenés al lado, Dios te llama a crecer. A ver, decirle al que tenés al lado si no se duerme. Y esto es tremendo. Dios no solamente que nos llama a crecer, sino que dice que el diseño de Dios es que crezcamos. Ese es el diseño de Dios. Y si el diseño de Dios es que crezcamos, ¿cuál es el diseño del enemigo? Ay, morir. Que nos estanquemos. Y cuando nos estancamos, a la larga, retrocedemos, ¿no? Entonces, está bueno para reflexionar, porque hay muchas cosas que sabemos, pero que a veces las sabemos tanto de memoria que no las reflexionamos diariamente. Y justamente la palabra es lumbrera en nuestro caminar, ¿no? Él nos marca, nos muestra, nos escudriña y dice que el diseño de Dios es crecer. Entonces, cuando nos estancamos, estamos fuera de ese diseño. Y Dios no quiere que vivamos vidas estancadas. Dios quiere que avancemos, que crezcamos. Y esto no es solamente un llamado para aquellos que son líderes, que son pastores, es para todos, creyentes, discípulos, niños, adolescentes. Dios, el diseño de Él es que crezcamos. Así que vamos a ir al primer punto. El diseño de Dios es el crecimiento. Y para esto te voy a mostrar 3 ejemplos para que podamos ver cómo Dios quiere que crezcamos, cómo Dios marca su crecimiento, pero que, como escuchamos muchas veces en la iglesia, Dios quiere que crezcamos, pero no de cualquier forma. Decí conmigo, Dios quiere que crezcamos, pero no de cualquier forma. Bueno, vamos a la siguiente placa. Ahí vamos a ver el ejemplo número 1, que es Adán y Eva. Génesis, el inicio, el comienzo. La palabra de Dios dice que Él encomendó a Adán y Eva en Génesis 1:28 que sean fructíferos, que se multipliquen, que llenen la tierra y que gobiernen sobre ella. Ya el primer mandato sobre el ser humano fue fructificar, multiplicar, gobernar. Ese fue el primer mandato que Dios le dio a la humanidad. Y es el mismo que hoy nos da a cada uno de nosotros. Dios nos manda a fructificar, y cuando hablamos de fructificar, hablamos de los frutos, hablamos del ser, del carácter, del Cristo que se quiere formar en nosotros, y de multiplicar habla del hacer. Esto lo vimos en una de las materias de día. Entonces Dios, ese mandato que le dio a Adán y a Eva, es el que hoy nos da a nosotros. Y si yo nos pregunto a nosotros, ¿quién está gobernando hoy nuestras vidas? La agenda, los compromisos, las corridas, los problemas, lo que quiero agradar al otro, o el gobierno de Dios está sobre mi vida. Aún la pregunta del millón es, ¿está gobernando Dios mi vida o yo estoy gobernando mi vida? Porque a veces somos tan autosuficientes que no dejamos que Dios gobierne. Y cuando Él gobierna, trae orden. Cuando Dios gobierna, trae fruto. Cuando Dios gobierna, trae multiplicación. Siempre que está el gobierno de Dios, hay fructificar. Y fructificar habla del ser. Y multiplicar habla del hacer. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? No fue todo color de rosa, sino que hicieron. ¿Qué hicieron? Pecaron. ¿No? Y decimos, qué desastre. Algunos dicen, si yo los llego a encontrar a Adán y Eva en el cielo, me van a escuchar. Pero ¿sabes qué? Si hubiéramos estado cualquiera de nosotros, hubiéramos pecado también. Estaba así, ¿no? Y esto lo hemos visto en tantas... Anótense en Betania porque está buenísimo, porque en diferentes años vemos cómo el Señor nos va hablando a través de la palabra de Dios. Pero algo que me llamó la atención es, en el plan de Dios estaba esto, ¿no? Decir, fructificá, crecé. Pero no de cualquier forma. Dios no negoció con el pecado. Y lo mismo pasa con nuestras vidas. Dios tiene planes de bien, dice su palabra en Jeremías. Dios tiene planes para que crezcamos, para que avanzamos, para que nos multipliquemos. Pero Él no negocia con el pecado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si hoy en nuestras vidas queremos avanzar y no sabemos por qué, una de tantas cosas
es examinarnos, como dice la palabra de Dios. Señor, hay áreas en mi vida, a veces hay cosas que lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta. Hay cosas que somos conscientes, pero hay cosas que no nos damos cuenta. Y a veces el pecado no solamente es hacer una acción hacia el otro, sino es cuando tenemos falta de perdón en nuestro corazón, es cuando tenemos resentimiento, ¿no? Cuando tenemos tantas cosas que contaminan nuestro corazón. Y el pecado, como hizo con Adán y Eva, nos saca de esos lugares que Dios nos quiere, nos saca del jardín del Edén. Y Dios nos dice en esta noche que Él quiere que nos multipliquemos, Dios quiere que crezcamos, pero no quiere que lo hagamos de cualquier manera. Él quiere que en esta noche, a la luz de su palabra, podamos examinar y decir, como dice el Salmo, ¿no? Si hay pecado en mí, Señor, mostrámelo. Mostrámelo, pero no para condenación, sino para libertad. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo en la Biblia es el padre Abraham, ¿no? Que hay una canción ahí de los niños, que es conocido como el padre de la fe. En Génesis 17:5 dice que Dios le dijo, te he hecho padre de una multitud de naciones. Para los que conocen la historia de Abraham, él era ya avanzado en edad. Y Dios le dio una promesa y le hizo mirar las estrellas y le dijo, así como las estrellas serán tus generaciones. Y él no veía nada en ese momento. ¿Pero qué hizo él? Él creyó la palabra de Dios. ¿Y quién le dio? Le dio el hijo de la promesa que fue Isaac. Y fue hermoso. De hecho, dice que Dios siempre piensa en generaciones. ¿Cuántos sabemos que Dios es un Dios de generaciones? Que Dios es un Dios de familias. Y Él quiere que nos expandamos y no que nos estanquemos. Pero aún así, esto fue tremendo, porque Dios le dio al hijo de la promesa que fue Isaac. Pero después, parece una controversia, ¿qué hace Dios? Se lo pide. Y le dice, entregame a lo que más amas, entregame a tu hijo. O sea, Dios, así como hizo con Abraham, Dios llama a tus generaciones, tal vez a través tuyo, ¿no? ¿Cuántos tienen familiares que no conocen al Señor? Levanten la mano, yo tengo familiares que no conocen al Señor. Y tal vez a través de nuestras vidas, Dios quiere abrir una nueva generación, donde se rompan maldiciones generacionales y donde el nombre de Jesús sea un nombre que no sea desconocido, sino que sea exaltado, donde Dios gobierne. Pero si bien Dios tenía ese plan con Abraham y con sus generaciones de expandir, Él aún pidió la entrega del hijo de la promesa. Y esto nos enseña, entre muchas cosas, que a veces hay cosas o personas o situaciones que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Cada uno sabe, ¿no? Puede ser, como siempre nos dice el pastor, ¿no? Un familiar, un hábito, algo que, aún cosas que tal vez no están mal, aún en los ministerios, ¿no? Aún la iglesia, pero que aquello que ocupa el lugar sobre Dios es conocido como idolatría. Idolatría no solamente es el cochito Gil, prenderles vela a las vírgenes, sino que es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestros corazones. Y Dios quiere gobernar. Y el crecimiento se da cuando el que da el crecimiento, que es Dios, está primero. Entonces, si lo tomamos como abrir la palabra y que nos ilumine, Señor, hoy, ¿no? Si le decimos al Señor honestamente, ¿hoy está haciendo lo primero en mi vida? A veces, hoy estamos en una época donde las distracciones son muy comunes, el entretenimiento muchas veces apaga la lámpara de la iglesia, apaga el aceite de la iglesia, porque lo primero que hacemos, ¿qué es? Hay un video que es muy conocido en TikTok, que en vez de abrir la Biblia, ¿qué abrimos? ¿El qué? El celular. Y cuando vamos al baño, el celular, ¿no? Y cuando estamos en el colectivo, el celular. Cuando nos vamos a dormir, cuando estamos en la iglesia, ¿cómo el celular? La Biblia. Para leer la Biblia. Aún eso, yo también nos miraba y estábamos todos dando palabras desde el celular. Tremendo. Pero a lo que voy es, a veces sin darnos cuenta, hay cosas que ocupan ese lugar de Dios. Y Dios quiere ser el centro. Para que haya crecimiento, Dios tiene que ser lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo es, ahí dice Jesús, pero bueno, es Jesús con las multitudes. ¿Cuántos saben esta enseñanza cuando Jesús estaba enseñando a multitudes y nada, se estaba haciendo la noche y tenían hambre, ¿no? Eran un montón de personas. Y era como ya los discípulos los querían mandar a su casa. Pero como eran bien platanenses acá la historia, que se quedan hasta largas horas de la noche, dijeron, bueno, hay que alimentarlos. Y con lo poco que tenían, dice que, acá lo tengo acá en la palabra, Marcos 6, 41 y 44, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Y un total de 5.000 hombres y sus familias se alimentaron. Y acá esta frase me encantó. La mente de Jesús no ve limitaciones, ve soluciones.
No decís, uy, mándalos a la casa, Jesús, que se vayan a comer cada uno, que compre algo en buffet, que se caliente algo en el microondas, viste, que tome un tecito. No, Jesús dijo, somos una gran familia, vamos a comer todos y vamos a multiplicarnos. Pero algo interesante de esta enseñanza es que no lo hizo de cualquier manera. Él pidió que se organicen. Como, bueno, vamos a organizarnos acá, esto multiplíquenlo por allá, esto por acá. Y en ese orden fue que hubo multiplicación. Y Dios quiere que en esa mente de Cristo, para poder crecer hay que tener activada la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios que la mente de Cristo ya nos ha sido dada, pero hay que activarla por medio de la fe. Y te das cuenta fácilmente cuando tenés la mente de Cristo y cuando no. La mente de Cristo piensa en todo lo honesto, en todo lo verdadero, soluciones. Cuando tenés la mente caída, ves problemas, ves quejas, ves todo lo que falta, pensás mal del otro, ¿no? Eso no nos pasa acá en la iglesia. Nosotros tenemos toda la mente de Cristo. Pero en otras iglesias tal vez pasa. Y acá dice, la mente de Jesús no ve limitaciones, ve soluciones. Y Jesús alimentó a una gran multitud. Y Dios quiere ser que vos seas de bendición, ¿no? Que vos seas un canal, que vos te alimentás del Señor y alimentemos a otras personas. Pero Él no lo hizo de cualquier manera, Él lo hizo en orden. Tal vez hoy en nuestras vidas no hay crecimiento porque hay ausencia de orden. Y Dios quiere ordenarnos, ordenar nuestro corazón, ¿no? Quitar aquello que hoy está siendo de estorbo y poner lo primero, como dijimos anteriormente, a Dios primero. Y cuando Dios está primero, todo lo demás se ordena. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como vimos anteriormente, Dios quiere que crezcamos, ¿no? Capaz de todo lo que digo, vos grabate esto. Dios quiere que crezcamos. Es el diseño de Dios, es el llamado de Dios para su iglesia. Pero tal vez, como Adán y Eva, no crecemos por pecado o por falta de perdón o cosas en nuestro corazón. O tal vez, como Isaac y Abraham, no crecemos porque hay algo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. O si no, como Jesús con las multitudes, no está ese orden que multiplica. Como hay una frase que vemos en FMI, ¿no? Donde hay orden, hay bendición, hay multiplicación de parte de Dios. Entonces, Dios nos llama a esto. Y para ir promediando la palabra, yo te pregunto, ¿qué impide que haya crecimiento? Ante esta pregunta, muchas veces pensamos, ¿no? Digo, bueno, capaz Dios no quiere que yo crezca tanto como fulanito de tal. El enemigo que siempre, estamos allá en la otra placa, el enemigo que siempre mete la cola, que él me ataca para que yo tenga sueño y no vaya a oración, me ataca por culpa del diablo, no puedo leer la Biblia porque me da una fiaca, es todo culpa del diablo, ¿no? O por las personas, ¿no? Yo no crezco porque mi mamá, mi papá, porque el vecino, porque fulanito de tal, no me deja crecer, no me deja crecer en Dios. O las circunstancias, no, a mí me pasan todas. Me pasan exactamente todas. Por eso no puedo crecer. Porque a mí me pasan todas. Yo es como que saqué los números para que todo me pase a mí. O nosotros. ¿Qué es de todo lo que te nombré lo que puede llegar a impedir nuestro crecimiento? ¿Dios, el enemigo, las personas, las circunstancias o nosotros? Nosotros. ¿Con qué? Yo ahí hice una lista, pero vos armá tu propia lista. ¿Qué frena muchas veces nuestro crecimiento? El conformismo, la comodidad, los miedos al cambio, el miedo a avanzar, el miedo a fracasar, la baja autoestima, el orgullo, la autosuficiencia, la falta de cruz, la falta, como hoy que cantábamos en el culto, de conocer a Jesús y todos los planes que Él tiene para mi vida, o pensar, no, esto es hermoso, pero no es para mí. Yo siempre arruino todo. Es para otros, no es para mí. Dios a todos nos llama a crecer. Y todo esto, seguramente te identificás con lo que está acá, yo me identifico en algunas, seguramente tenés tu lista. Pero ya sea lo que hoy esté frenando tu crecimiento y mi crecimiento, Dios en la cruz lo venció. Dios lo quiere vencer todos los días en la cruz. Y eso nos recuerda que tenemos necesidad de Jesús. Para terminar, quiero ir rápidamente a dar 2 ejemplos sobre el crecimiento. Uno es Sansón. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Dios tenía dones con su vida, él tenía que dejarse el pelo largo para no perder fuerza, él era llamado a libertar el pueblo de Israel de la mano de los filisteos y él tenía fuerza, era un llamado, pero tenía desarrollado los dones, pero no tenía desarrollado el interior, el ser, el carácter. Y cayó en las manos de Dalila y fue probado en su debilidad emocional y sexual y como no tenía carácter forjado, cayó. Lo que no solamente afectó su vida, sino que abortó el propósito que Dios tenía para él, ¿no? Y muchas veces nos encontramos como Sansón por el peligro de no crecer. Y es como el ejemplo que estábamos dando, ¿no?
Cuando no crecemos, estamos en el diseño del enemigo de estancarnos. Y cuando hacemos plancha, cuando nos estancamos, es muy fácil que el diablo nos pueda empujar para retroceder. Y capaz hay un montón de motivos por el cual no crecemos en cada área de nuestras vidas. Acuérdense que hablamos de que el crecimiento, ¿qué es? Es integral. Dios no quiere que seamos como Sansón. Dios tiene planes de bien con tu vida y con mi vida. Y Él quiere que los cumplamos. Por eso, la historia de Sansón es para poder estar atentos y no ser como él. No dejar que por no crecer nos perdamos de ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por último, Daniel. Daniel es un ejemplo de crecimiento porque él fue un joven que no solamente amaba a Dios y era consagrado a Dios, sino que también estaba capacitado en todas las áreas, crecimiento integral. Él se determinó en su corazón a no contaminarse. Su vida de oración y consagración fueron claves aún cuando él estuvo en la fosa de los leones. ¿Cuántos se sienten muchas veces en la fosa de los leones? Ahí como que están todos alrededor que te van a atacar, los problemas. Bueno, él estaba confiado porque tenía sustento, porque el crecimiento nació del ser de su corazón. Y cuando él fue probado en el foso de los leones, su integridad interior lo sostuvo y Dios lo respaldó públicamente y llegó a ser gobernador de Babilonia. Somos llamados a ser como Daniel, quien creció por dentro y lo llevó a cumplir su propósito. Crecer nace del ser. Y por último, Dios usa muchas veces los procesos para hacernos crecer. Vos sabés cada uno el proceso que está viviendo. Yo sé, ya saben, el de mañana que me va a tocar. Y la Biblia lo relaciona con dos metáforas. Una es la poda, el proceso de poda, donde el Señor corta todo aquello que nos impide crecer. A veces nos da miedo el proceso de la poda, pero es necesario podar aquello que está ahí, esas ramas inútiles que no nos dejan crecer. Dios corta todo lo que estorba para que demos más fruto. Y otro ejemplo gráfico de esto es el alfarero. ¿Cuántos saben que somos manos en las barros del alfarero? Y a veces que nos moldee, medio que duele, ¿no? Medio que cuesta. Pero es necesario que Él nos rompa para hacernos de nuevo con amor. Jeremías 18:6 dice, como el barro en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Los procesos de Dios, hablando en términos juveniles, son un bajón muchas veces. Añaden tristeza, como dice la palabra. Pero en la palabra nos enseña que para los hijos de Dios son oportunidades para crecer. Nos confrontan, nos vacían del yo, nos llevan a depender de Dios y nos hace dar más fruto. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, según el propósito por el cual fueron llamados. Para cerrar, te quiero leer una palabra que marcó nuestra iglesia, que la sigue marcando, que es Isaías 54. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Decí conmigo, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios quiere que como iglesia, y cuando digo iglesia no es solamente el título o todo, somos todos los que estamos acá. Vos y yo somos iglesia. Y Dios quiere que formemos parte del crecimiento de su iglesia. Pero yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿qué es lo que Dios nos está llamando a crecer hoy? Dios, oro para que el Señor ponga en nuestros corazones esa motivación. Pero reflexionemos en esto. Dios no quiere que no crezcamos. No es el diseño de Dios el estancamiento. Dios quiere que crezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén.